Hola de nuevo chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Ricardo, profesor de Física y Química y en la clase de hoy vamos a estudiar un poquito, vamos a repasar la velocidad media y hacer problemas con ella. A este nivel seguro que ya sabes que la definición de velocidad media no es más que la fracción, el cociente, la división, ya lo he dicho muchas veces, entre velocidad media, la vamos a poner así, una raya de fracción, entre el desplazamiento, que lo vamos a poner como incremento de x, ahora digo por qué, y el espacio que nos lleva a recorrer ese espacio, ese desplazamiento, ¿no? Tiempo. Como digo, esto se puede poner de una manera desarrollada como, ten en cuenta que esto es el incremento. El incremento siempre es algo final menos algo inicial. Ese algo es lo que va detrás, en este caso la posición. Entonces sería posición final menos posición inicial, y como aquí va detrás el tiempo, sería tiempo final menos tiempo inicial, siendo f los subíndices f final y los subíndices i inicial. También se puede usar el subíndice cerito para inicial. Eso ya lo he dicho muchas veces. Pues bien, esto de aquí sería el desplazamiento, ¿vale, chicos? Esto es lo que tenéis que tener en cuenta como desplazamiento. Esta es la fórmula oficial, digamos, de la velocidad media. Es verdad que a este nivel os han podido enseñar otra fórmula que es esta. La velocidad puesta así es el espacio entre el tiempo. O puesta así es el espacio entre el tiempo. Ya os han dicho que esto es la velocidad media. Vale, ahora veremos si eso es verdad o no. Sus unidades en el sistema internacional, como esto es una posición, es el metro, y esto es un tiempo, es el segundo. Suele pasar una cosa y es que cuando el tiempo es cero, el inicial, pues solamente hay un tiempo. Entonces, en vez de ponerlo así, se puede poner como x final menos x inicial partido un solo tiempo. Eso sería la velocidad media, también puesta así, ¿vale? Pero de cualquier manera, estas son las dos o las tres expresiones que nosotros vamos a utilizar. Hay que decir que aquí estamos usando x, porque vamos a suponer que nos vamos a mover en el eje x, en el eje horizontal, que es la mayoría de problemas de este tipo. Son coches que se mueven, por ejemplo, en un plano horizontal. Pero si queremos hacer otro tipo de problemas en los que intervenga un movimiento vertical, tendríamos que usar en vez de x, y, que es la letra que corresponde al eje vertical y, ¿vale? ¿De acuerdo? En realidad usar esta fórmula no es un error, pero sí quiero que sepáis que si esto se considera espacio recorrido, en realidad estas no son las fórmulas de la velocidad media, son las fórmulas de la rapidez. ¿Qué sucede? Que cuando el movimiento es rectilíneo, como vamos a ver nosotros en los problemas que vamos a hacer, en un movimiento rectilíneo el espacio recorrido y el desplazamiento coinciden. Pero eso, chicos, no significa que estas fórmulas sean las mismas. Esta fórmula es para la rapidez y esta fórmula es para la velocidad. Entonces yo aconsejo siempre usar esta. Y si usáis esta, usadla siempre que queráis cuando sea movimiento rectilíneo. Aquí tenemos el primer problema. El primer problema, he querido poner uno sencillito, dice calcula la velocidad, vamos a subrayar lo que nos pide, la velocidad media, ahora para poner los datos, de un coche, podría ser un coche, un móvil cualquiera, que sale de Jaén y va hacia Córdoba. Dice que recorre 107 kilómetros en 1 hora y 30 minutos. Entonces lo primero sería dibujarlo o poner los datos, lo que vosotros queráis. Yo voy a poner los datos. En esos datos voy a poner lo que conozco. En este caso, los 107 kilómetros, que eso sería, si queréis ponerlo así, espacio recorrido, pues ponéis 107 kilómetros. Esto lo podéis hacer porque, os repito, lo he dicho antes, estamos en un movimiento rectilíneo. Si no fuera así, el espacio recorrido no es el que tenéis que usar para la fórmula de la velocidad. Si queréis ponerlo de otra manera, pues también se podría poner como espacio de desplazamiento, que es 107, que son lo mismo. Esto es lo mismo, ¿vale? Podéis usar una u otra. Y en los hora y 30 minutos, ¿qué es? Pues el tiempo. 1 hora y 30 minutos. Lo voy a poner así. Ya nos va quedando claro que ahí vamos a tener que hacer un cambio de unidades sí o sí. Porque a continuación lo que tenemos que hacer es dibujarlo. En la parte de dibujos de física es muy importante, chicos, que acostumbráis a poner todos los sitios donde sale, donde llega. Por ejemplo, si se mueve una trayectoria rectilínea, pues poner un plano horizontal. Aquí ponemos, por ejemplo, Jaén. Vamos a poner aquí Jaén. Y aquí, por ejemplo, ponemos Córdoba, ¿vale? Lo voy a poner así para no tener que pintar todos los edificios de Córdoba, porque son muchos. Aquí pintamos un coche que sale de Jaén y llega hasta Córdoba. Llegaría hasta aquí, ¿vale? Esta sería la posición inicial y la posición final. Si lo queremos poner, posición inicial y posición final, ¿vale? ¿Qué más sabemos? Pues conocemos el reloj, conocemos, yo he puesto siempre, supongo siempre un reloj, y eso es la hora y 30 minutos. 1 hora y media. Bien, ¿qué es lo que nos piden? Porque lo que nos piden también lo tenemos que poner en los datos. Pues nos piden la velocidad media. Pues hay que ponerlo aquí y le ponemos interrogación.
A continuación lo que tenemos que hacer es poner la fórmula que vamos a usar sin sustituir. La fórmula que podéis usar es la que yo he dicho de la velocidad media, es incremento de x partido t, porque solo va a haber un tiempo que es este. Claro, teniendo en cuenta que esto es desplazamiento o el espacio, o si queréis usar la que vuestros profesores os dicen, que es la velocidad media es igual a espacio entre tiempo. En este caso se puede usar, porque es un movimiento rectilíneo. Entonces, ¿ya ponemos los datos aquí y lo podemos hacer? No, porque este dato, si os fijáis, está en horas y minutos. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasarlo o a horas o a minutos. ¿Qué nos conviene más? Bueno, aquí tenemos varias posibilidades. O lo pasamos todo al sistema internacional, que tendríamos que hacer varios cambios, o hacemos lo que nosotros creamos conveniente. Porque como nos dice que calculamos la velocidad media, pero no nos dicen qué unidad, podemos hacer lo que queramos. Yo recomiendo que si no usáis el metro segundo, usáis otra que es muy común, que es el kilómetro hora. Por lo menos aquí en Europa es muy común usar el kilómetro hora. Entonces yo voy a usar el kilómetro hora. Entonces lo primero que tengo que hacer es cambiar los minutos a hora. Por ejemplo, los 30 minutos. Ricardo, ¿por qué estás haciendo este factor de conversión si es una tontería? Porque hay que hacerlo todo con factores de conversión, porque a los profesores nos gusta, somos así de tontos y de quisquillosos. Entonces nosotros tachamos los minutos, aquí tachamos el 0 también, y 3 entre 6 es 0,5 horas. Es decir, que aquí en el tiempo tenemos una hora más 0,5 horas, tenemos 1,5 horas. Tenemos una hora y media. Bueno, eso ya lo sabíais, ¿no? Entonces aquí ya podemos sustituir porque tenemos kilómetros y tenemos horas. Entonces el valor de velocidad me va a salir en kilómetros hora, que no está nada mal. Entonces, E de espacio 107 entre 1,5 y eso sale 71,33 kilómetros hora, que esa es la velocidad media que lleva. Eso no es la velocidad que lleva el coche en un instante determinado. En un instante irá a lo mejor a 80, 90, luego está a 100, pero de media va a 71 kilómetros hora, que no está nada mal, que es una unidad, no del sistema internacional, pero una unidad conocida. Aquí estamos ante otro tipo de problema muy característico, que es aquellos en los que nos dan, en vez del espacio recorrido o el desplazamiento directamente, nos dan la posición inicial y la final. Es el caso de la tortuga, de nuestra tortuga de carrera. Porque dice que esta tortuga, bueno, es una broma, la tortuga era más lenta que el caballo malo, está a 50 metros a la izquierda de la meta. ¿Veis? Está en la meta y está a 50 metros. Todavía no ha llegado, la pobre. Si pasados 6 minutos, 6 minutos es bastante, está 4 metros a la derecha, ya ha pasado la meta y ya está por aquí la pobretica, a 4 metros a la derecha, ¿cuál será su velocidad media en el sistema internacional? Pues bien, cuando digan esto, estos problemas de posición inicial y final, yo recomiendo que usáis la fórmula de la posición inicial y final, que para eso la he dado. Entonces lo primero sería, ya tengo el dibujo, lo tengo aquí, poner los datos serían, por ejemplo, posición inicial, tanto, posición inicial, tanto. Pero lo primero que tenéis que hacer en este tipo de problemas en física es poner el sistema de referencia. Recordad que el sistema de referencia es desde donde nosotros estudiamos el movimiento. Entonces yo lo pongo en mis problemas como si fuera una banderita, como si fuera un palo de golf. Ese palo de golf me marca la posición 0, donde él está en la posición 0. Entonces es muy importante ponerlo. Yo lo pongo en un sitio donde se quede fijo. En ningún caso el sistema de referencia debería ir sobre el caparazón, por ejemplo, de la tortuga, porque entonces el sistema de referencia se va moviendo y es diferente el estudio de ese movimiento. Entonces lo podéis poner de donde sale la tortuga a donde llega la tortuga, lo podéis poner en la línea de meta. Yo lo voy a poner en la línea de meta para que nosotros practiquemos los números positivos y negativos. Lo voy a poner aquí. Aquí está mi sistema de referencia. Entonces he dicho que donde esté el sistema de referencia es mi punto 0, de 0 metros. Entonces, ¿cuál es la posición inicial de la tortuga? Vamos a mirar al inicio. ¿Dónde está? Aquí. Está en la posición 50, pero 50 a la izquierda del 0. Entonces, nosotros tenemos que usar aquí, como ya sabéis, los números negativos para los que están a la izquierda del 0, los números positivos a la derecha. Entonces aquí serían menos 50 metros. ¿Cuál es su posición final? Recordad, posición X, porque estamos en el eje X, ¿no? La posición final, ¿cuál es? Pues es 4, porque se encuentra a 4 metros a la derecha. Entonces será positivo o negativo. Positivo porque está a la derecha. ¿Qué sé más? El tiempo. ¿El tiempo cuánto vale? 6 minutos. Pues lo pongo. ¿Qué es lo que quiero calcular? La velocidad media. ¿Veis que es todo muy sencillo y se hace?
Entonces, como me dice que todo hay que calcularlo en el sistema internacional, sabéis que la velocidad en el sistema internacional se mide en metros partido segundo. Y esto no está en segundos. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es aquí poner los 6 minutos, pasarlo a segundos. Minuto, segundo, el minuto es más grande, 60 segundos. 6 por 60, 360 segundos. Puedo tachar el minuto con el minuto. Entonces aquí en los datos puedo poner 360 segundos. Y ya tengo todo, chicos. Ya tengo todo para poder hacer el problema. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a poner la fórmula que vais a usar. En este caso sería la velocidad media es incremento de x, que es el desplazamiento, partido el tiempo. Aquí como no hay dos tiempos se usa el único que hay, ¿no? Entonces esto sería x final menos x inicial. Siempre el incremento es final menos inicial. Y aquí el tiempo. Posición final, ¿cuál sería? 4. Ahora le pongo el signo menos del incremento y ahora hay que poner la posición inicial, que es menos 50, con su signo. Entonces, como ahí cae un menos menos, hay que ponerle un paréntesis y aquí el tiempo que hemos dicho que son 360. Entonces la cuenta que hay que hacer es menos menos es más en matemáticas, ¿no? Entonces se quedaría 4 más 50, 54. Y habría que dividirlo entre 660. Y eso sale 0,15 metros segundo de velocidad media. Que es muy poco, es pues mucho menos de un metro, es una décima parte de un metro. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. He querido explicar lo que es la fórmula de la velocidad media. Hoy he querido poner un problema en el que usáis el espacio recorrido. Y hoy he querido poner un problema en el que tenéis que usar posición inicial y final. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Suscribíos, muy importante si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.